buenos días, bienvenidos a Salud y Comunidad. En este mes cumplimos 2 años de emisión semanal y queremos compartir nuestra alegría y agradecer a ustedes y a los auspiciantes que lo han hecho posible. En este mes nos acompañarán destacados profesionales del ámbito de la salud. Hoy está con nosotros el doctor Juan Héctor Silvestre Begnis, diputado de la Nación, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Bueno, como había dicho Paula, para nosotros iniciar el mes de mayo tiene una connotación especial porque es un mes de festejo, es un mes aniversario, y el hecho de poder hacerlo con amigos, como en este caso con el doctor Silvestre Begnis, Canchi para los amigos, es un verdadero placer, Canchi. No, y para mí estar acá también es un placer. Además, son 2 años de trabajo para la salud de los argentinos, llevarle información cierta, de respaldo científico, y hecho por gente que está metido en los temas, ¿no? Así que, Jorge, te agradezco que me dejes participar de este mes aniversario, nosotros, me parece bárbaro. Además, una alegría, un placer, nos jerarquice el programa, que gente como vos, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados, nos venga a traer temas que la otra vez que habíamos conversado había sido tu experiencia como ministro en Santa Fe, y las cosas que se estaban haciendo en ese momento era respecto al tabaco. Hace menos de un mes, Canchi, fue el Día Mundial de la Salud, y este año se tomó como tema central la protección ante el cambio climático. Nosotros nos hicimos eco con algunos programas, con la Comisión de Cambio Climático de Cancillería, tuvimos en la reunión, que también estabas vos, del Ministerio de Salud, de la Superintendencia. ¿Hay dentro de la legislación en cierne, en preparación, algo respecto a acciones que tengan que ver con cambio climático en la Argentina? Sí, sin ninguna duda, si nosotros estamos pensando en prevención de las enfermedades, no podemos soslayar el tema del cambio climático que nos va a traer a nosotros alteración en la epidemiología. Mira, uno de los elementos tecnológicos que se ha incorporado es un diagnóstico y pronóstico satelital que se está haciendo, para el cual la Secretaría de Ciencia y Técnica había firmado un convenio con Francia y con Brasil, por el cual se puede adelantar los cambios de los vectores. Yo creí que esto, cuando me lo planteaban en la Secretaría de Ciencia y Técnica, estábamos viendo proyectos de salud, estaban hablando de un futuro, me iban a decir a 15 años. Y hoy vemos que el mosquito ha reaparecido la fiebre amarilla, se ha reactualizado el dengue, y no el dengue selvático. En Río de Janeiro, en Belo Horizonte, en ciudades grandes, enormes, que pueden tener un perfecto control del mosquito, y sin embargo han reaparecido enfermedades que cuando estudiamos nosotros estaban erradicadas, sí, Jorge. Sí, sí. Es decir, sabíamos que Brasil tenía en la selva fiebre amarilla, pero hoy tienen fiebre amarilla en la triple frontera, los tenemos ahí, estamos vacunando en Misiones, le mandamos vacuna a Paraguay, a Brasil, ellos ya están vacunando, nos están a su vez, cuando se nos agotan nuestros stocks, mandando con una enorme preocupación. Entonces, creo que sí, no solamente por el cambio de los vectores, es decir, los insectos que llevan las enfermedades, como puede ser la del dengue, la fiebre amarilla, también esto nos va a alterar sin ninguna duda el tema del Chagas. Pero además hay enfermedades como la desnutrición. Las personas mayores, vos te acordás que uno de los dramas que tenemos nosotros es que las personas mayores, y yo ya estoy entre ellas, no tenemos capacidad para compensar los desequilibrios del agua y de la sal, lo que se llaman desequilibrios electrolíticos, es decir, transpiramos, perdemos sal, no podemos orinar, y después sacarnos a nosotros de ese, ¿te acuerdas? Significa internaciones, significa riesgo de vida, etcétera, etcétera. Y el recalentamiento de la Tierra, que es una de las consecuencias del cambio climático, claro, va a afectar a esta población mayor, a la tercera edad. Dentro de los elementos que el hombre genera, además de todo el uso de combustibles fósiles, está el hecho de la desertificación, la tala de bosques. Hace poco salió una ley de bosques que en ese sentido puede producir alguna modificación, algún freno. Sin ninguna duda, la tala de bosques nuestra es relativa respecto de lo que se ha hecho, la desarborización del Mato Grosso, por ejemplo, que era el gran pulmón de América, sí, y del mundo también.
sí tiene que ver con esto. La ley de bosque, lo que nos costó sacarla, las presiones que recibimos, inclusive políticamente, de las provincias y de las zonas productores que querían eliminar bosque para poner soja. Y la ley de bosques es una ley de protección de los bosques y se le va a compensar a las provincias económicamente para que no talen sus bosques, porque estos pulmones son fundamentales para el país, para América. Ya que hablas de lo que nos costó No sabés. sacar leyes, la otra vez que estuvimos charlando también hablamos de una ley que no salió lamentablemente y que sigue costando, que tenía que ver con el uso del tabaco, ¿no? Una ley para el control del tabaco. Sí. Bueno, el tema fue así. Esta ley en la Cámara de Diputados ya tenía dictamen de las dos comisiones que tenían que opinar, Prevención de Adicciones y Salud. El dictamen conjunto estaba para ser tratado en la Cámara de Diputados. Por las razones electorales, políticas del año pasado, quedaron muchas leyes sin espacio dentro del recinto. Es decir, le dedicamos a presupuesto, a otras leyes que se consideraron más importantes. De manera que el dictamen ese volvió a la Comisión de Prevención. Yo ya hablé con Graciela Giannatasio, que preside Prevención, y dentro de 15 días nos reunimos nuevamente las dos comisiones para firmar el nuevo dictamen. Te recuerdo que han ingresado la mitad de nuevos diputados, de manera que tal que los que llevamos ya un tiempo le hemos administrado a los otros la información para que... y están absolutamente de acuerdo, va a salir por unanimidad absoluta de todos los bloques, y esta vez, este año, yo tengo la seguridad de que vamos a tener una ley antitabaco alrededor del mes de julio. El Senado, y esto lo hablé con la senadora Aide Giri, que preside la Comisión de Deporte y Salud del Senado, y ellos están dispuestos a sacar un dictamen que venga con media sanción de diputados. Cuando salga, te voy a invitar nuevamente, así lo festejamos juntos al aire. Sí, por Dios, porque esto va a ser para la salud de todos nuestros adolescentes, nuestras mujeres que están fumando muchísimo. Y los, ¿no es los niños, pobrecitos. Y para proteger a los no fumadores en los ámbitos, claro, en los ámbitos no tienen que fumar, para proteger a las embarazadas, a sus hijos, ¿no es cierto? Cuando están dentro y fuera de la panza, este es un tema muy, muy importante para la salud nuestra. Canchi, hay otro tema, tenemos muchos, pero bueno, para tratar de poder mejor utilizar tu tiempo, que tiene que ver con una ley que también salió hace poco y es con los mal llamados accidentes de tránsito. Pero te pido que vamos a una pausa y me contás al respecto. Pero con todo gusto. Canchi, te había dicho antes del corte que bueno, hace poco salió una ley que ustedes ya tenían sanción o media sanción de hace bastante tiempo, que era respecto a seguridad vial, ¿no? Sí, lo había aprobado el Senado, nosotros le hicimos modificaciones, volvió al Senado y afortunadamente el miércoles el Senado ya le dio sanción definitiva a lo que se llama seguridad vial, que empieza por tener control sobre los conductores. Es decir, para terminar con esto de que cuando no sabes manejar, no aprobás en una ciudad para que te den un carnet, te vas a un pueblo vecino, pagás 30, 40, 50 pesos y te dan un carnet que te habilita a manejar, a veces no solo en el país, sino salir del país también, con una capacidad para manejar que a veces no se acompaña con la capacidad de reflejos, la vista, etcétera, etcétera. Bueno, para evitar esto, la ley establece un carné único. Como tenemos un DNI único para todo el país, de la misma manera un carné único. Lo van a hacer las provincias bajo un único sistema normativo, de manera tal de que cuando te den un carné, donde te lo den, tenés que cumplir con todos los exámenes necesarios de habilidades, de capacidades físicas, neurológicas, ¿no es cierto?, y psíquicas también. Y también un registro de sanciones. Sí, sí, sí. Y entonces hay un registro que después establece que si tienes responsabilidad en algún tipo de accidentes, te van quitando puntos y te pueden llegar a sacar el carnet durante un tiempo o definitivamente. Y a su vez refuerza algunos otros aspectos de la ley de tránsito, etcétera, etcétera, para tenemos que ponernos con este carnet, obviamente, y usted lo sabe, con esto no se resuelve el problema de la accidentología. Cuando alguien quema un pastizal y pasa el humo, hemos visto lamentablemente lo que ocurre cuando hay niebla, etcétera, cuando hay alcoholismo, ¿no es cierto? También recuerden ustedes el accidente del camión con los chicos del colegio secundario que se hizo en el norte de Santa Fe también. Es decir,
tenemos que ver muchas cosas. Y la otra, se tendrán que poner los concesionarios, ¿no es cierto?, de los caminos, de los peajes, etcétera, porque tenemos muchos caminos donde se perdió la marcación de la raya blanca en el costado que a uno le dice dónde empieza la banquina, de la raya amarilla cuando hay advertencia, usted no puede avanzar si hay una raya amarilla, etcétera, etcétera. Señalizar bien los caminos es un tema en el que tenemos una enorme debilidad, es decir que es una acción más muy fuerte, muy pero falta todo lo otro. Muy importante. En el mes de febrero yo tuve oportunidad, estando en España, de tener una entrevista con directivos de la DGT, la Dirección General de Tráfico de España, que está muy bien organizada, es un ente que controla, que son los que dan las licencias para conducir. Y la encargada de Iberoamérica, del área, me decía que, bueno, uno de los problemas que tenían era que había muchos argentinos en España que conducían y no tenían una ley de reciprocidad con Argentina. Porque como no existía un solo ente que diera precisamente la licencia de conducir, bueno, en España es muy rigurosa, en la actualidad incluso conducir alcoholizado más de 200 kilómetros es un delito, punible con cárcel directamente, ya los detienen, ya tienen casi 200 detenidos de diciembre que empezó la ley, pero con Argentina no han podido firmar un convenio, siendo uno de los países que tiene más habitantes viviendo allá, precisamente porque hay muchos lugares que dan esa licencia. Así que ese punto de partida que vos decís es fundamental como para poder empezar a controlar la cosa. Y lo hacemos con un cierto atraso. Vos contás este vínculo que acabás de tener en Europa. Mi padre en el año 48 hizo una gira por Europa para mostrarle una técnica de cirugía de laringe. Estando en Suecia, el primer ministro estaba preso en su domicilio por haber manejado alcoholizado. Un mes de prisión. Yo me acuerdo cuando papá me lo contaba, año 48, Jorge, y nosotros estamos por empezar con esto, ¿te das cuenta? 60 años, ¿por qué? Pero bueno, en buena hora que se ha votado esta ley y que podemos recuperar el terreno perdido, ¿no? Canchi, vamos al último corte y después nos despedimos porque ya me empiezan a apurar. Bueno, en esta revisación de temas así tan importantes para la comunidad y que bueno, que el organismo legislativo es el que los valora, los pone en agenda y posibilita la normativa que lamentablemente muchas veces no se cumple, pero que tenemos que empezar por lo menos por tenerla. En ese ámbito también un tema que nos preocupa y pienso que ocupa demasiado poco espacio es el tema de los discapacitados, es decir, la inserción de los discapacitados, el apoyo que pueden tener en la seguridad social, en el ámbito del trabajo, en eso también están trabajando. Sí, porque la salud de los discapacitados es vital, son altamente demandantes y a veces el sistema, vos sabés que a los discapacitados les corresponde por ley el derecho a tener una pensión no contributiva. Al tener una pensión no contributiva, van al sistema Profe, y el sistema Profe distribuye dinero a las provincias, y no todas las provincias, a través de sus hospitales, le están dando una cobertura adecuada. Cuando se trata de algo de mayor complejidad, hay un fondo de reserva nacional que ese sí cumple con la cirugía cardiovascular y con otra serie de cosas. Pero además hay mucha tecnología que ha avanzado en el mundo para resolver los problemas de las discapacidades motrices. Es decir, tecnología que se ofrece que prácticamente está amoldada, es como hacerse una ropa en un sastre que te la hace a medida. Bueno, toda esta tecnología hoy está ofrecida, se está por poner en internet. Hace unos 20 días, Morgado, que es el periodista que está como presidente de la Comisión de Discapacidad y con el que estamos trabajando mucho juntos, hizo una reunión con todas las ONG, una convocatoria a la cual concurrieron masivamente porque tienen un atraso en satisfacer sus demandas muy, muy grande. Los ciegos, los sordos, ¿no es cierto?, los que tienen discapacidades motrices, neurológicas, etcétera. Y el clamor fue general. Lo que Morgado ha hecho, estaba María José Lubertino por el tema también de la discriminación, es decir, lo que se ha hecho es ponernos de acuerdo para hacer una convocatoria mensual con ellos y sacar una ley que crea una convención permanente a donde están invitadas a participar todas las entidades que representan
a los discapacitados. Y con esto lo que queremos lograr es que se cumpla la ley del mínimo laboral, es decir, todas las fuentes de trabajo, empresas privadas o públicas, tienen que tener un porcentaje que a veces varía según el tipo de trabajo. Es decir, pero tienen que incorporar discapacitados. No se cumple ni aún en el Estado. En la legislatura nuestra nacional, afortunadamente sí. Pero la otra cosa es que hay que crear condiciones. Es decir, miren, esto me da vergüenza decirlo, pero la Cámara de Diputados, para esa reunión que hizo Morgado hace 20 días, tuvo que contratar 2 baños químicos porque no hay un baño preparado para discapacitados. Nosotros que hicimos la ley 24901 para discapacitados no la cumplimos. En el Palacio del lado del Senado hay un solo baño para discapacitados en el 2.º piso. Entonces, a veces no hay rampas, entonces hay discriminación de este tipo, a veces por omisión, a veces por negligencia, a veces por no tenerlo presente. El reclamo que hacen los discapacitados es absolutamente genuino. No es la única parte de la sociedad argentina que está atrasada, Jorge. Es decir, si es por reclamo, hay 39 millones de argentinos que hace 20 años que sentimos ganas que las cosas cambien. Bueno, están cambiando y hoy se ha recuperado afortunadamente las ganas de pedir más, de lograr lo que no se ha logrado en los últimos 15 o 20 años. En ese sentido, genuino lo que hacen, maravilloso la convocatoria de Morgado, y después habrá que hablar con la Comisión Nacional y ver si podemos ir ejecutando lo que avancemos desde el punto de vista legislativo. Es muy importante que la sociedad argentina entienda que el problema, la satisfacción de los requerimientos de los discapacitados nos involucra a todos, no solamente a la familia que tiene un discapacitado, nos involucra a todos. Es una capacidad potencial que tiene la Argentina que la tenemos que recuperar para el crecimiento, para el desarrollo, para mejorar la educación, etcétera, etcétera. Canchi, una última pregunta y que tiene que ver con una responsabilidad que tenemos todos, porque el problema es mayor y muchas veces tipo iceberg. Se ve la punta y la punta es la judicialización, la parte policial, cuando un drogadicto es detenido, cuando se encuentra un cargamento de droga, pero el problema de la droga es muy grande y bueno, hay mucha controversia, posiciones encontradas. ¿Cómo está el tema a nivel de la legislatura? Bueno, ya el año pasado, el actual ministro de Justicia, que en ese momento era ministro de Interior, había planteado que los resultados que hemos obtenido y la situación de la drogadicción en la Argentina justificaba una revisión de lo que estábamos haciendo, porque no había sucedido nada. Quienes estaban con responsabilidad sobre este sector planteaban 2 temas: escaso presupuesto, con lo cual le limitaba enormemente las acciones, y que la cosa hubiera sido mucho peor si no hubiéramos podido hacer algo. Entonces el planteo del doctor Aníbal Fernández tiene una cantidad enorme de individuos que adhieren, entre ellos los jueces, que estaban cansados de tener expedientes y de trabajar sobre el consumidor final, a veces un consumidor ocasional, un chico que por primera vez compraba un porro, los encontraba la policía y ya quedaba prontuariado. Andá a conseguir trabajo con un prontuario que dice, ¿no es cierto?, que sos un consumidor adicto. Imposible. Entonces ya era como una estigmatización de los jóvenes nuestros que tras que tienen dificultad para insertarse, esta le creaba una dificultad definitiva. Entonces lo que ha planteado Aníbal, y ha creado un gabinete para eso, es evaluemos los resultados. Por eso ha salido hace unos 20 días a hacer una encuesta. Ya hay encuestas de la Cedronar muy buenas que nos dieron mucha información, y sobre la base de eso, con otra segunda fuente de información, se podrán tomar las políticas adecuadas que las va a sugerir este gabinete científico que creó Aníbal. Ellos van a formular la necesidad de modificación o de una nueva ley, y nosotros la tendremos que estudiar y perfeccionar el texto. Canchi, te agradezco mucho, todas las cosas que nos ha aclarado, y bueno, el afecto de siempre, la compañía de un amigo en este mes de aniversario. Bueno, me alegro muchísimo. Esperemos que sean muchos años más, porque le has hecho mucho bien, y le ha hecho mucho bien este programa, Jorge, al sistema de salud. Gracias, Canchi. Muy bien. Esto fue todo por hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes 11:30 en otro programa de salud y comunidad.